Bueno, el primer caso es una paciente de 10 años con diagnóstico de faringoamigdalitis con síntomas de odinofagia, dolor de garganta producido al tragar. Tiene una temperatura corporal de 39.1 grados centígrados de más de 24 horas de evolución, astenia, dinamia, intolerancia a los alimentos, marcado malestar general, etc. Bueno, como ya el caso lo dice, se trata pues de una infección de las amígdalas bacteriana. Entonces, además de dar el antibiótico-terapia, ahora me he centrado en el tratamiento en cuanto a la fiebre. Entonces, para ello, el tratamiento electo es el ibuprofeno, 400 miligramos cada 8 horas por 3 días. El mecanismo de acción va a ser que se va a inhibir la enzima ciclooxigenasa 2 en los tejidos periféricos y va por ende a disminuir la producción de prostaglandinas, produciendo analgesia y disminución de la inflamación. Y el efecto antifebril es porque va a actuar directamente sobre el hipotálamo. Los efectos adversos que vamos a tener van a ser el estreñimiento, diarrea, gases o distensión abdominal, mareo, nerviosismo y zumbidos en los oídos. En cuanto al caso 2, nos presenta una paciente de 69 años, de sexo femenino, obesa, con dolores articulares y que está diagnosticada de artrosis. El tratamiento es naproxeno de 500 miligramos cada 12 horas por 30 días. El mecanismo de acción de este naproxeno va a ser que va a inhibir de igual manera la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos formados a partir del ácido araquidónico y bloquea la enzima ciclooxigenasa, disminuyendo de esta manera los mediadores químicos de la inflamación. Los efectos adversos van a ser estreñimiento, diarrea, gases, sed excesiva, cefalea y mareo. En cuanto al caso 3, una paciente de 34 años de sexo femenino que después de un partido de tenis sufre una tendinitis del codo derecho. Se le indica piroxicam de 20 miligramos una vez al día por vía oral durante 4 días y luego control. Bueno, el tratamiento aquí ya nos dice que va a ser piroxicam de 20 miligramos cada 24 horas por 5 días. Estos son los efectos adversos, que son la dispepsia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, constipación y urticaria. El mecanismo de acción del piroxicam va a ser la inhibición periférica de la síntesis de prostaglandinas, secundaria a la inhibición de la ciclooxigenasa. También va a inhibir la activación de los neutrófilos que contribuyen a los efectos inflamatorios. Y el otro caso es un paciente de 28 años de edad, de sexo femenino, que presenta reiteradas ocasiones de dolor de cabeza, cefaleas de moderada intensidad. Bueno, el tratamiento es el paracetamol, 1 gramo cada 12 horas por 2 días, y el tratamiento también se aconseja un tratamiento no farmacológico, que es reducir los factores desencadenantes de estrés, ya que la cefalea se produce por estrés. Entonces reducir estos factores en esta paciente. El mecanismo de acción va a ser analgésico y antipirético, que va a inhibir la síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso central y bloquea la generación del impulso doloroso a nivel periférico. Va a actuar sobre el centro hipotalámico y regulador de la temperatura. Los efectos adversos que se pueden producir son la diarrea, anorexia. Aquí muy importante que el paracetamol tiene compromiso hepático hipersensibilidad, náuseas y vómitos. Ahora yo voy a compartir, doctor. Ya, listo. ¿Me avisan si se ve? Ay, voy a quitarlo. Se puede ver, ¿verdad? Sí se observa. Ya, bueno, entonces, continuación también con los analgésicos, tenemos el problema 1, paciente de 65 años afectado de artrosis en articulaciones de cadera, ha sido tratado con diferentes AINES, refiere haber sufrido frecuentemente efectos adversos gastrointestinales. Últimamente se le ha prescrito etroricoxib y se le ha informado que el tratamiento con este agente será crónico. Yo estuve buscando con respecto a los medicamentos y encontré el Celecoxib, el nombre genérico es el Celebrex.
La forma farmacéutica es cápsulas vía oral y las dosis y pautas de administración por la edad del paciente se sugería que sean las mínimas hasta poder ir ajustando la dosis según el dolor que tenga. Los efectos indeseables, principalmente reacciones anafilácticas, pero son poco frecuentes, también mareos, faringitis, sinusitis, rash e infecciones, también otros como cefaleas, dermatitis, anorexia. Los más infrecuentes son la síncope, la fibrilación auricular, la embolia pulmonar, la tromboflebitis, el ictus, garganta periférica, ataxia y muerte súbita. Está contraindicado principalmente en pacientes con hipersensibilidad conocida al fármaco o a las sulfamidas. También hay que tener cuidado con con pacientes que tengan asma o algunas reacciones alérgicas. La justificación que hago es, básicamente, como sabemos, el problema es la artrosis de cadera con efectos gastrointestinales por los AINE, y el cerebrococcis es un inhibidor no competitivo de las enzimas ciclooxigenasas COX-2 y inhibidores de la COX-1 y de la COX-2. Entonces, lo positivo de esto... Ay, creo que me está... Bien, ahora sí. La COX-2 es importante en la síntesis de las sustancias que participan como las mediadoras de la inflamación, el dolor, y la COX-1 produce prostaglandinas que son beneficiosas para las funciones renal y gástrica. Entonces, la estrategia terapéutica que elegir, las no farmacológicas, el reposo. Si es que hay obesidad, tenemos que tratar el sobrepeso y hay que hacer terapia física también y ocupacional, y las farmacológicas, el alivio del dolor, primero es lo que tenemos que hacer. Y como cualquier agente farmacológico se tiene que entender como complemento a estas medidas no farmacológicas que ya puse anteriormente, como el manejo de la artrosis, que también es un proceso que tiene que ser también terapéutico. La conveniencia del fármaco es que la incidencia de la ulceración gastrointestinal que se observa a veces, o de los dolores gastrointestinales por los AINES, se dan en menor caso en consideración con el celecoxib, y a diferencia de los AINES no modifica tampoco la agregación plaquetaria. Las interacciones principalmente, bueno, tienen que tener cuidado con las aspirinas. O sea, se puede usar en conjunto con este, pero como el celecoxib tiene estas características, no hay prevención para las enfermedades cardiovasculares, entonces no lo puede sustituir. También los AINES van a elevar los niveles de litio al reducir el aclaramiento, entonces se recomienda monitorizarlos cuando se inicia o discontinúa el tratamiento con este medicamento. Y entonces, en conclusión, se va a usar el Cerebrex en la forma de cápsulas. La dosis, una cápsula de 10 miligramos cada 12 horas, dependiendo de cómo esté el paciente y el tipo de tratamiento mientras persistan los síntomas. El problema 2 es una paciente femenina de 80 años de edad con diagnóstico de carcinoma pancreático. Está en tratamiento con MST continuos con morfina de liberación retardada, pero ahora se encuentra desorientada, somnolienta, y en la exploración con mioclonías. No hay dolor y parece que estamos ante una neurotoxicidad inducida por opioides. En vez de fentanilo encontré la oxicodona, que era se podía ingresar, por liberación sostenida de 10 miligramos. Las pautas básicamente es empezar con 5 a 15 dosis cada 4 o 6 horas, dependiendo del dolor de la paciente. Eso siempre se tiene que ver, y la dosis tiene que ajustarse en base a la respuesta, claro. Y la duración es más o menos de 6 horas. Los efectos indeseables de este medicamento: la depresión respiratoria, paro respiratorio, depresión circulatoria, paro cardíaco. Las más frecuentes son estreñimiento, dolor de cabeza, prurito, contraindicado principalmente en pacientes con hipersensibilidad al medicamento y en pacientes con depresión respiratoria en entornos no controlados y en ausencia de equipo de resucitación. Y también contraindicada en cualquier hora que se sospeche que tenga pacientes con asma, con hipercapnia, etcétera. Las precauciones principalmente que tenemos que tener cuidado de si este paciente va a hacer tareas como manejar maquinaria, conducir vehículos, tenemos que tener cuidado. Básicamente es como el problema es la neurotoxicidad inducida por opioides. La oxicodona es un antagonista opioide puro y selectivo, entonces se interactúa con otros receptores de los opioides con las dosis más altas. Generalmente ayuda mucho a la analgesia igualmente, solo que básicamente es menor y ayuda a desintoxicar esta parte de la neurotoxicidad.
inducida por opioides. Las no farmacológicas, hay que educar bien al paciente para ver con respecto al uso de los opioides, a los horarios y a las dosis, y para manejar adecuadamente el dolor para evitar las dosis excesivas de rescate. También considerar el apoyo psicológico para manejar los síntomas de ansiedad y depresión. Farmacológicas, hay que rotar los opioides, por el que mencioné. Hay que retirar el opioide responsable de los síntomas de la neurotoxicidad, y también se tiene que retirar el control del dolor. Tiene que haber un buen control del dolor, y la rotación de los opioides permite disminuir también las dosis equivalentes usadas al nuevo opioide. También vi acerca del modafinilo, que era un estimulante del sistema nervioso central no anfetamínico, que puede ser, ayuda a mejorar el estado de alerta que tiene la paciente. Interacciones principalmente con la isenzima de CYP3A4 del citocromo P450. Básicamente allí los otros inhibidores potentes de esa enzima podrían ocasionar los efectos similares si es que se coadministra con la rifampicina, que es un inductor enzimático. La oxicodona puede disminuir los valores de AUS oxicodona y en un 86 y 63% respectivamente. Otros inductores potentes de esta enzima podrían ocasionar efectos similares. Las ventajas, va a mejorar la calidad de vida de las personas con dolor moderado e intenso, tanto si es agudo como crónico. En particular, el uso más frecuente de la oxicodona tiene lugar en el contexto de tratamientos para dolor asociados a cáncer. Las pautas básicamente va a ser administración en... aquí le cambian, no es comprimido, sino por vía intravenosa, con dosis de 5 a 15 miligramos cada 4 a 6 horas según sea necesario, y debe ajustarse en base a la respuesta individual del paciente. El problema 3 es un paciente de sexo femenino, 74 años de edad, con adenocarcinoma de pulmón, en tratamiento con fentanilo, 10 miligramos cada 72 horas. Utiliza rescates de Abstral de 200 mcg al día por disnea grado 4 y se mantiene con oxígeno por biotera. Toma prednisona 30 miligramos al día y broncodilatadores inhalatorios. Y plantea cambio con morfina subcutánea e infusión. Un medicamento que encontré que es el tramadol, el nombre genérico, el traligrol, formas farmacéuticas por vía intravenosa, 50 a 100 miligramos cada 4 o 6 horas, sin exceder los 400 miligramos por día. Entonces, la duración del efecto es mientras persistan los síntomas. El tramadol va a producir menos constipación que en dosis equipotentes de paracetamol y codeína, sin afectar significativamente el esfínter de Oddi. A veces la sobredosis puede causar un estado de depresión respiratoria, somnolencia, coma, flacidez muscular, piel fría, pegajosa, hipotensión, y menos frecuente que el paro cardíaco y muerte. Tenemos que tener mucho cuidado con el abuso de este medicamento. Está contraindicado en intoxicación aguda por alcohol o con otros antagonistas opiáceos hipnóticos. Está contraindicado en pacientes que tengan hipersensibilidad al fármaco o cualquiera de sus componentes. Precaución, tienes que tener cuidado con los pacientes que tengan depresión respiratoria. Tampoco es recomendable en pacientes que tengan una historia de drogodependencia o abuso de fármacos. Justificación, también lo principal también es tener cuidado con la disnea grado 4, que también habría que controlarla. El tramadol posee un mecanismo dual de acción farmacológica. Generalmente es agonista sobre los receptores opiáceos centrales, aunque su afinidad hacia estos es unas 10 veces menor. Entonces tenemos que las pautas no farmacológicas, principalmente la parte de la disnea, hay que ver si es que tiene los criterios de disnea grado 4 para poder ver si es que vamos a asegurar vía aérea o ventilación mecánica, como la omnibulación, agitación psicomotriz, cianosis, signos de mala perfusión y tiraje intercostal, etc. Y las farmacológicas, el tramadol, que es la adolonta, es bueno porque es un analgésico bimodal, es agonista del receptor opioide, inhibidor de la recaptación de serotonina y norepinefrina, y por estos mecanismos también la droga es útil para tratar el dolor agudo, crónico, neuropático y nocioceptivo. Interacciona con varios introductores de enzima, como también los anticonvulsivos pueden contribuir a la depresión del sistema nervioso central si es que lo usas con el tramadol, y la administración del tramadol aumenta el riesgo de convulsiones en pacientes tratados con fármacos como el bupropión, la cocaína, la naloxona y algunos psicoestimulantes también. Y las pautas básicamente son estas.
tiene que ser intravenoso, y eso ya lo mencioné. El problema 4, por último, tenemos un paciente de sexo masculino de 65 años de edad con carcinoma de páncreas. Estaba usando fentanilo, tenía rescates de morfina, pero ahora presenta dolor en el epigastrio que está irradiado a la espalda con intensidad. Presenta erupción pruriginosa en la zona de la aplicación del parche y alucinaciones visuales, alteraciones en comportamiento, caquexia y aparición de mioclonias en los brazos. Básicamente es como que sabemos que está también en una neurotoxicidad inducida por fármacos. El medicamento que yo consideré es la metadona, o el nombre también es Meta12, por vía intravenosa. Las pautas de administración son 30 miligramos intravenosa cada 4 horas y siempre se tiene que revisar al paciente no a las 24 horas, sino a las 4 y 12 horas para ver cómo ajustar la dosis. Los efectos indeseables, principalmente tenemos riesgo de fracturas, tal vez por de muñeca columna, sobre todo en personas de edad avanzada. Y con las contraindicaciones principales, no está recomendada en lactantes, pero no es un problema ahora por este caso clínico, no de eso. El uso crónico de metadona induce una dependencia fisiológica. También hay dependencia psicológica del fármaco y puede haber abuso. Y también se usa como tratamiento en pacientes dependientes de opiáceos. No tiene efectos contra la ansiedad. Las precauciones principales es que hay que tener cuidado de no confundir los síntomas de abstinencia, y no se debe tratar la ansiedad aumentando la dosis de la metadona. Generalmente se mantiene y se limita el control de síntomas de abstinencia de los opiáceos si no es eficaz en el tratamiento de la ansiedad. Ahí tendremos que ver otras formas de controlarla. No se debe utilizar en el tratamiento del dolor posoperatorio. La estrategia terapéutica, las no farmacológicas, principalmente suspender cualquier medicamento neurotóxico, y la hidratación también me parece importante para favorecer la rápida eliminación de los metabolitos responsables de esta reacción. Y las farmacológicas, principalmente la reducción de la dosis del opioide, si el dolor está controlado, y hay que rotarlo con uno que no tenga los metabolitos activos tóxicos, en este caso como elegí la metadona. Ya, a ver, chicos, mientras van colocando las siguientes diapositivas de la siguiente guía. Nada, analgésicos ya hemos visto. Creo que no está por demás recalcar que el analgésico que ustedes vayan a elegir va a depender del dolor que quieran manejar, ¿no? Tenemos analgésicos como el paracetamol, que por lo generalmente es el más utilizado, pero que muchas de las veces se queda corto cuando hay dolores muy intensos, ¿no? Especialmente cuando hay traumas, cuando hay dolores postquirúrgicos intensos, en los casos oncológicos, ¿sí? Entonces, por lo general, al igual que en los antibióticos, acá también hay como escaleritas, ¿no? Primero paracetamol, y de ahí vamos subiendo de nivel con los medicamentos analgésicos, y tenemos los otros que son los más potentes, que son los opiáceos, ¿no? O los opioides, como quieran denominarlos. En este caso, estos medicamentos son muy efectivos para calmar el dolor, pero de igual manera hay que tener mucho cuidado porque son medicamentos que te causan dependencia, ¿sí? Y puede producir el tema de las adicciones a estos medicamentos, así que mucho ojo con los opioides. Pero son fármacos exquisitos en cuanto a calmar el dolor, son muy recomendados, y hay que tener mucho cuidado con las dosis también, porque te pueden causar algunos de ellos depresiones respiratorias, y por ende si te pasas de dosis pues puedes causarle un paro respiratorio a tu paciente. Así que haciendo hincapié a todo esto, siempre tienen que individualizar el analgésico que ustedes vayan a utilizar, ¿sí? Eso, chicos. Bueno, ya, sigamos con esta siguiente guía. Y ahora toca la guía de los anticonceptivos. Problema 1. Dice lactante de 22 meses, convulsión generalizada con hipertonía de extremidades en 2 minutos de duración. Afebril, gastroenteritis aguda de 24 horas de evolución, 6 deposiciones y escasos vómitos. Cuadro febril de 48 horas de evolución, 24 horas previo al inicio de la gastroenteritis aguda. Glucemia capilar, 78 miligramos por decilitro.
la TAC cerebral sin hallazgos patológicos, líquido cefalorraquídeo normal, electroencefalograma, no focos irritativos. El tratamiento puso el diazepam, que es un derivado de benzodiazepina. El mecanismo de acción facilita la unión del GABA a su receptor y aumenta su actividad. Actúa sobre el sistema límbico, tálamo, hipotálamo, no produce acción de bloqueo del sistema nervioso autónomo periférico ni efectos secundarios extrapiramidales. Tiene acción prolongada. Las indicaciones terapéuticas: ansiedad, sedación preoperatoria, sedación para procedimientos, enfermedad por abstinencia de alcohol, convulsiones, estatus epiléptico, espasmos musculares asociados al tratamiento del tétanos en niños. La dosis en niños es 0.5 miligramos por kilogramo de peso intravenosa en 2 minutos. Los efectos adversos: ataxia, euforia, incoordinación, somnolencia, rash, diarrea, hipotensión, fatiga, debilidad muscular, depresión respiratoria, amnesia enterógrada, depresión mental, taquicardia, somnolencia, bloqueo de las emociones, reducción de la agudeza mental, confusión, cefalea, vértigo, fatiga, debilidad muscular, ataxia y diplopía. Otra alternativa es la fenitoína, que es un bloqueante de los canales de sodio. El mecanismo de acción: bloquea los canales de sodio durante la propagación del potencial de acción, evitando la potenciación posttetánica y propagación de las crisis. Además, limita el desarrollo de la actividad epiléptica máxima. También tiene un efecto inhibitorio sobre el calcio en el terminal nervioso y, por lo tanto, sobre la liberación de neurotransmisores en la sinapsis. Entre las indicaciones terapéuticas está el estatus epiléptico y desórdenes convulsivos. La dosis en niños es infusión de 1 miligramo por kilogramo minuto, seguido de infusiones de mantenimiento de 10 miligramos por kilogramo al día en 3 a 4 dosis. De efectos adversos son similares al del anterior, como somnolencia, fatiga, ataxia, irritabilidad, cefalea, agitación, nerviosismo, nistagmus, mareo, vértigo, disartria, parestesia, rash, prurito, hiperplasia gingival, cambios del comportamiento, hiperglucemia, incremento de la frecuencia de las convulsiones, visión borrosa, hepatotoxicidad, confusión, estreñimiento. Con dosis mayores a 50 miligramos por minuto intravenosa, causa depresión del sistema nervioso central, colapso cardiovascular e hipotensión. También está el fenobarbital, que actúa directamente sobre el receptor GABA-alfa. El mecanismo de acción es el barbitúrico de acción prolongada, hipnótico, anticonvulsivo y sedante. Las indicaciones terapéuticas: convulsiones, sedación, estatus epiléptico que no responde a benzodiazepinas y fenitoína. La dosis en recién nacidos es infusión de 20 miligramos por kilogramo, seguido de dosis de mantenimiento de 3 a 4 miligramos por kilogramo al día. En niños, infusión de 20 miligramos por kilogramo de peso, seguido de dosis de mantenimiento de 1 a 4 miligramos por kilogramo de peso al día. Las reacciones adversas: en adultos es frecuente la sedación y en niños puede producir irritabilidad, incluso con niveles terapéuticos. Y las reacciones alérgicas o alteraciones hematológicas son raras. En cuanto a la gastroenteritis que presenta el lactante, primero se debe determinar si es una gastroenteritis bacteriana o viral. En caso de que sea bacteriana, se puede administrar metronidazol o cefalosporina, pero si es viral, que más va a estar causada por rotavirus o enterovirus, solo se da líquido y se administra paracetamol o ibuprofeno. Pero decía que este tipo de convulsiones son benignos, que están relacionadas con la gastroenteritis, van a ser causadas más por virus. Entonces solo se va a administrar el líquido y el paracetamol y ibuprofeno. Ahí se escucha tal vez. Hola. Sí, Hola, se escucha. Sí se escucha. Sí, Diego. Ya.
Ya, vamos al caso clínico número 2. Es un paciente masculino de 14 años proveniente de una zona rural, segundo de 3 hermanos, no conocido portador de ninguna enfermedad crónica. Esto incluye la epilepsia y de traumas de consideración previos a la crisis. Ingresa a un hospital regional con la historia de fiebre no cuantificada, cefalea, vómitos y el inicio de convulsiones tónico-clónicas generalizadas horas antes, pero con repercusión de la conciencia en forma plena luego de cada crisis. El estudio de líquidos cefalorraquídeos solo mostró una discreta pelocitosis de 10 linfocitos con la bioquímica normal y cultivos negativos. Ante la sospecha de una encefalitis viral se prescribió aciclovir endovenoso. Durante la estancia hospitalaria inicia con un estatus epiléptico, por lo que recibe varias dosis de diazepam y luego una dosis de carga de fenitoína seguida por una de mantenimiento en este caso, y al no obtener respuesta es intubado y colocado en ventilación mecánica para iniciar midazolam en infusión y posteriormente pentotal. Luego de 72 horas no fue posible detener el estado epiléptico y el paciente es trasladado a un hospital de tercer nivel para continuar el manejo. Entonces, primeramente tenemos que hablar un poco sobre lo que es el estado epiléptico, el cual es una crisis epiléptica prolongada o una serie de crisis durante las cuales el paciente no va a recobrar completamente la conciencia. En este caso, es una emergencia neurológica que requiere una atención inmediata. La mortalidad intrínseca es del 1 al 7%, aunque la mortalidad global puede llegar al 20% y en casos de un estado o estatus epiléptico refractario hasta el 50%. El estatus epiléptico puede ser convulsivo o no convulsivo y la monitorización electroencefalográfica continua es de gran ayuda para el diagnóstico y para valorar la respuesta al tratamiento. Los factores que condicionan el pronóstico del estatus epiléptico son la edad, la duración, la etiología y la respuesta al tratamiento. Respecto al tratamiento, yo pude indagar un poco sobre cómo se maneja este tratamiento para el estatus epiléptico en este caso, en el cual siempre hay que tener en cuenta una fase de manejo en este caso. Se deben tomar medidas iniciales generales, como analizar, asegurar las vías, la vía aérea en este caso, el monitoreo electrocardiográfico, realizar glucometría, también la hipoglucemia, revisarla, realizar un examen neurológico inicial que es fundamental y solicitar la química sanguínea. Seguido, la terapia inicial en este caso. Generalmente para el tratamiento farmacológico incluye 3 niveles. El primero, en el cual se puede iniciar con una benzodiazepina. En este caso, o como se manifestó en el caso clínico, se utilizó diazepam, pero al parecer no hubo una reacción, una respuesta positiva, por lo que se procede al nivel 2 con el uso de la fenitoína. Al no tener un resultado tampoco con la fenitoína, se lo intuba y se le da midazolam por infusión y también una carga de pentotal, pero tampoco reacciona. Entonces, yo también pude leer o buscar en algunas otras bibliografías o artículos que para el tercer nivel sería indispensable ya el uso de anestésicos, como lo sería el tiopental o el propofol. Pero bueno, comenzando o hablando un poco del tratamiento de primera línea en este caso, vamos a ver el diazepam, el cual su mecanismo de acción es facilitar la acción inhibidora del neurotransmisor ácido gamma-butírico GABA en el sistema nervioso central. Actúa sobre la membrana postsináptica como modulador del GABA, de la actividad GABA, y actúa en receptores específicos en el sistema nervioso central situados en la membrana postsináptica. La administración es intravenosa y las dosis serían de 0,1 a 0,3 miligramos sobre kilo y se diluye una ampolla de 10 miligramos de diazepam en 20 centímetros cúbicos de suero salino fisiológico, dosis de 1 a 2 miligramos cada minuto hasta con el control de las crisis, y los efectos adversos son la somnolencia, mareos, cansancio, debilidad muscular, dolor de cabeza, boca seca en estos casos, náuseas y estreñimiento. Para el tratamiento de segunda línea que se utilizó fue la fenitoína, que inhibe la propagación de la actividad convulsivante en la corteza motora cerebral
estabiliza el umbral promoviendo la difusión de sodio desde las neuronas. La administración es intravenosa, la dosificación es de 15 a 20 miligramos sobre kilo, diluido en suero salino fisiológico del 0,9% y se administra a una velocidad lenta de 25 a 50 miligramos sobre minuto. En los efectos adversos tenemos dificultad para conciliar el sueño, permanecer dormido, movimientos oculares incontrolables, movimientos corporales anormales, pérdida de coordinación, confusión, dificultad para hablar y dolor de cabeza. Y el tratamiento de tercera línea que se manifestó sería a base de anestésicos, como lo pueden ser el tiopental y el propofol. En el caso del tiopental, se produce sedación mediante la unión al complejo GABA receptor a través de un receptor específico. Su administración es intravenosa. La dosificación va de 5 a 8 miligramos kilo al día. Efectos adversos: la depresión cardiorrespiratoria, las arritmias, la tromboflebitis, la cefalea, los vómitos, somnolencia, amnesia y posiblemente también una presencia de reacción anafiláctica. Respecto al propofol, es en membranas lipídicas y en el sistema transmisor inhibitorio al aumentar la conductancia del ion cloro, y a dosis altas puede desensibilizar en este caso el receptor GABA con supresión del sistema inhibitorio en la membrana postsináptica en el sistema límbico. También la administración es intravenosa, una dosificación de 1.5 a 2.5 miligramos sobre kilo. Y entre los efectos adversos encontramos la cefalea durante la fase de recuperación, bradicardia, hipotensión, apnea transitoria durante la inducción, náuseas y vómitos durante la fase de recuperación, también dolor local durante la fase de inducción. Tenemos también también hay otras medidas terapéuticas como lo es la hipotermia, que generalmente se estableció como una medida útil después del paro cardiorrespiratorio para mejorar los pronósticos neurológicos en este caso, y su mecanismo en sí es la de, se han dado algunas hipótesis debido a algunos trabajos científicos que se han realizado en el que se podía mencionar que esta hipotermia terapéutica puede ayudar o generar una supresión de la actividad epiléptica espontánea, además de tener efectos anticonvulsivantes. También se ha demostrado en modelos animales, en este caso en ratas me parece que retrasa o evita también la muerte de las neuronas del hipocampo, y que es consecuencia de los prolongados periodos de despolarización que terminan generando radicales libres y la liberación de aminoácidos excitatorios como lo es el glutamato. Respecto a estos dos fármacos, me parece que era el propofol. También se lo relacionaba con hipertensión arterial y había que tener un poco de cuidado con eso. En fin, eso sería el tratamiento en este caso, para este caso. Gracias. Ya, perfecto. A ver, chicos, muy bien, yo creo que esa es la iniciativa de todo esto, ir a leer y consultar más allá, ¿no? Entonces, conforme al tema de los medicamentos anticonvulsivantes, ya vimos en la mañana, ya más o menos observamos el porqué de las razones de los diferentes mecanismos de acción, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las convulsiones, como decíamos, tienen su propia definición, la epilepsia también su definición y el estatus epiléptico también. Entonces, en el estatus epiléptico, pues, cabe recalcar que el paciente siempre está convulsionando, que nunca se despierta, nunca recobra el estado de conciencia. Entonces, en ese tipo de circunstancias, si bien lo manifestó ya Diego, hay fármacos de primera, segunda, tercera línea, ¿no? Entonces, a la cabeza, siempre que llega un paciente convulsivante, sea donde sea que ustedes estén, las benzodiazepinas son fármaco de primera línea, especialmente el diazepam, a dosis que ya lo manifestó, 0,1 miligramo kilo de peso. Si con el diazepam no pasa la convulsión, es decir, que mi paciente no recobra su estado de conciencia, los fármacos de segunda línea, especialmente lo que tenemos es la fenitoína, que comúnmente la utilizamos, ¿no? Ya les manifestaba que la dosis de carga es de 20 miligramos por kilo de peso, y de esta manera yo tengo que colocar una infusión de carga de fenitoína. Pero si a pesar de todo esto, ya utilizamos
los fármacos de primera línea, las benzodiazepinas, los fármacos de segunda línea, y no cambian las convulsiones, sigue mi paciente convulsivando, no recobra el estado de conciencia, hay que recurrir a los medicamentos sedantes. Dentro de estos tenemos igual otra benzodiazepina, que es el midazolam, que nos sirve para poder dormir a mi paciente, es decir, mantenerlo sedado. Y otros medicamentos también como el propofol, que son útiles en este caso, teniendo en consideración que estos medicamentos, tanto las benzodiazepinas y mucho más el propofol, van a producir alteraciones cardiovasculares, específicamente hipotensión arterial. Entonces, es muy común, muy frecuente que cuando yo utilizo estos medicamentos necesite utilizar una droga vasopresora, que ya la habíamos visto en el trimestre pasado, como una norepinefrina, o la que tenga al alcance, para poder contrarrestar estos efectos que pueden producir estos medicamentos sedantes. Pero si a pesar de la sedación, yo lo que tengo que evaluar en un estatus epiléptico es ya, perfecto, lo tengo sedado a mi paciente. Pero obviamente como está sedado y si es que él no sacude o no tiene movimientos tónico-clónicos, yo no sé con certeza si va a estar, si sigue convulsivando o no. Entonces para esto es primordial tener un electroencefalograma, porque este me va a detallar con certeza si se encuentra suprimido, es decir, que no hay actividad eléctrica, o por el contrario, si hay actividad eléctrica, ondas punta generalizada, que era lo que les decía previamente, ¿no? Entonces, el electroencefalograma es muy frecuente. Pero también clínicamente, si bien es cierto, puede tener los movimientos tónico-clónicos, a pesar de que esté sedado mi paciente, eso es augurio de un mal pronóstico, pero muchas de las veces con los sedantes, muchos de estos pacientes prácticamente llegan a la supresión. Cuando yo digo o hablo de supresión, quiere decir que la actividad eléctrica se normalizó. Entonces, clínicamente podemos evaluar si un paciente se encuentra convulsionando, ¿cómo? A través de si bien es cierto, están sedados, bueno, podemos ver sus ojos y podemos ver si existen nistagmos, ¿no? El nistagmos es una señal de que mi paciente está convulsivando. ¿Qué más? A pesar de que esté sedado, puede estar con movimientos de chupeteo, ¿sí? Entonces, eso también es un indicio de que mi paciente sigue convulsivando. Conjuntamente, cuando se sucede este tipo de circunstancias, mi paciente puede estar taquicárdico. También ese es otro indicio de que mi paciente esté convulsivando. Eso, cierta manera, de maneras clínicas que podemos evaluar si sigue convulsivando o no, pero el gol estándar en este caso es realizar un electroencefalograma para poder verificar con certeza si se encuentra en supresión o sigue con actividad eléctrica. Si es que mi paciente ya está en supresión, pues prácticamente lo que voy a proceder es apagar el sedante y despertarlo, ¿no? Y si mi paciente no sigue con actividad eléctrica, a pesar de que ya estamos utilizando estos medicamentos sedantes, pues bueno, hay otras opciones, como la hipotermia que les manifestaba, terapia inmunológica con inmunoglobulinas, plasmaféresis. Bueno, hay cierto tipo de alternativas que, bueno, como les decía, ya son medidas de salvataje, es decir, porque no están del todo comprobadas y ya se las utiliza en última instancia cuando prácticamente todo ha fallado. ¿Mueren pacientes con estatus epiléptico? Sí. ¿No es tan frecuente? ¿No es frecuente? No. Pero sí existe, ¿sí? Y muchas de las veces he tenido, por ejemplo, la oportunidad de ver fallecer a estos pacientes sin un diagnóstico preciso, es decir, que no sabemos la causa de la epilepsia como tal, del estatus epiléptico como tal. Entonces, bueno, pero como les decía previamente, toda o la mayoría de las convulsiones tienen un origen. Por ejemplo, pacientes jóvenes que debuten con una convulsión, por lo general puede ser alguna cuestión metabólica, alguna cuestión toxicológica, o en la edad de la infancia, pues frecuentemente las convulsiones son provocadas por la fiebre. Pacientes que convulsionen, o sea, pacientes sin antecedentes de convulsiones mayores de 65 años, ustedes tienen que plantearse la idea de que en este paciente sin historia de convulsiones algo pasó en su cerebro. Algo como que hemorragias intracraneales. Hemorragias intracraneales, ¿cuáles son? Hematoma subdural, hematoma epidural, hemorragia subaracnoide, hemorragia intraparenquimatosa. Esas 4 son las hemorragias que se suceden a nivel intracraneal. ¿Qué más? Pacientes de 65 años sin antecedentes de convulsiones pensaron en un evento cerebrovascular hemorrágico, en un evento cerebrovascular isquémico, o presencia de tumores a nivel del cerebro.
¿sí? Entonces, desde ahí más o menos yo ya parto con un presumible diagnóstico. Nuevamente, pacientes mayores de 65, causa orgánica directamente a nivel central, es decir, a nivel del cerebro, y pacientes jóvenes e infantes, buscar causas infecciosas, metabólicas y tóxicas, ¿no? El gol estándar, pues, para poder investigar la tomografía, hay tomografías con secuencia justamente para epilepsia, ¿sí? Que son tomografías especiales, y en el peor de los casos, si la tomografía no me da ningún indicio, pues la resonancia, ¿no? Asimismo, si yo pienso en una situación infecciosa, lo que tengo que hacer es una punción lumbar para poder verificar si existe una neuroinfección, una encefalitis, bueno, lo que sea. Entonces debemos de investigar, pero obviamente mientras se investiga, pues se da el tratamiento, que en este caso son los anticonvulsivantes, que ya conversaron ustedes, primera, segunda línea, dependiendo de la circunstancia en la cual se encuentre el paciente. Convulsión, epilepsia o estatus epiléptico, que son las tres circunstancias que estamos viendo ahora. Eso, chicos, conforme vayamos avanzando, mañana igual vamos a terminar con los medicamentos anticonvulsivantes, pero yo creo que más o menos con la clase que vimos en la mañana y con lo que explicamos ahora, con lo que han explicado sus compañeros, ya la tenemos un poco más clara, que inclusive ya sabemos en dónde actúa cada uno de estos. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud. Doc, yo tengo una pregunta. A ver. Usted mencionaba que, digamos, cuando los pacientes tienen convulsiones, hay muerte cerebral, de neuronas. Más o menos, ¿qué tiempo tiene que pasar para que exista esta muerte de las neuronas cuando ya el paciente está convulsionando? Ya, a ver. Cuando un paciente convulsiona, prácticamente se va a provocar la lisis neuronal, pero especialmente cuando ya son pacientes que tienen epilepsia de larga data, es decir, que tienen convulsiones repetitivas. ¿Qué tiempo va a pasar? En realidad esa sí te la debo, Sofía. Me tocaría ir a leer para ver qué tiempo es el necesario para poder establecer el tiempo de la muerte neuronal. Lo que sí te podría decir que en estatus epiléptico sí pues está manifestado que el lapso de tener un paciente con estatus no controlado de 48 a 72 horas va a producir alteraciones o secuelas neurológicas ya de carácter permanente, ¿sí? Entonces, eso sí está comprobado en el estatus epiléptico, pero en tal caso, en las convulsiones o en la epilepsia, eso no te podría decir exactamente, me tendría que ir a leer para poder contestar tu pregunta, ¿ya? Ya, Doc, gracias. Eso, chicos. Bueno, entonces, dejémosla ahí. Creo que una pregunta, ¿ya expusieron todos, chicos? Porque solo queda una guía. Sí, Doc, yo era el último. Ya, listo, no hay problema. Ya, chicos, bueno, solo quedaría pendiente una guía, que esa la vamos a revisar la próxima semana y con eso también terminamos con ustedes, ¿no? Y tomaríamos la prueba de estas 3 guías con la guía de la próxima semana y ahí pues prácticamente terminaría segundo bimestre y el ciclo correspondiente. Eso, chicos, bueno, de todas maneras, cualquier cosa, cualquier novedad, les hago llegar mi inquietud a través de Sofía y ustedes de igual manera, ¿ya? Doc, disculpe, la prueba, ¿cuándo sería? ¿Qué día quedaríamos? No sé, queden de acuerdo ustedes para que no se les cruce con la prueba de teoría, o vean ustedes, en realidad en ese aspecto no me complico mucho, vean a su conveniencia, pero tampoco dejemos pasar muchos días, porque si bien es cierto, posterior a que se termina el ciclo, que sería la próxima semana, siempre tenemos una semana de prórroga para entregar las notas, pero que no se extienda mucho, ¿ya? Vean ustedes a su conveniencia, chicos. Ya, doctor, muchas gracias. Listo, chicos, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Doc, que le vaya bien.